Hola, ¿qué tal? Pues les damos la bienvenida a esta segunda parte de la mesa itinerante de Ozumba. Y bueno, antes que nada, quiero agradecer a quienes se encuentran aquí en el público por su interés en ver los trabajos y las investigaciones que se están haciendo sobre Ozumba. Uno de los objetivos del Colegio Mexiquense precisamente es acercarnos con la gente de los municipios y tener este diálogo como ya se ha dado en las dos primeras participaciones, para expresar preguntas también y expresárselas directamente, ¿no?, a quienes están trabajando estos temas. En este caso, como ven, pues hay una variedad. Ya vimos trabajos que tienen que ver con el mercado, las plantas medicinales, anteriormente este análisis de historia del arte, de los retablos, y que también nos hablan de la religión, ¿no?, y de las prácticas religiosas aquí en Ozumba. Ahora vamos a ir con otros trabajos de corte más histórico y geográfico que nos van a presentar aquí nuestros invitados, nuestra invitada y nuestro invitado. Antes que nada, pues yo quiero presentarlos, y él es nuestro primer ponente, Carlos Roberto Cruz Gómez. Él es licenciado y maestro en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Es autor de 3 artículos, uno titulado Producir y fiscalizar el pulque en el suroriente de la Cuenca de México, 1778-1821, en Historias, revista de la Dirección de Estudios Históricos, número 114, del año 2005, y el segundo texto es Paisaje, Territorialidad y Economía a la orilla del lago Chalco-Atenco durante el siglo XVIII, en cuadernos municipales de El Colegio Mexiquense. Y el tercer texto se titula El paisaje y sistema agrario en el Valle de Tenango, Tepopula, durante el dominio español. Es autor de numerosas cartas geográficas publicadas en libros académicos de México, Francia y España. Sus líneas de investigación giran en torno a la historia agraria, geografía histórica e historia ambiental durante el dominio español. Actualmente se desempeña como auxiliar de investigación en la Dirección de Estudios Históricos del INAH. Y bueno, el maestro Carlos Roberto pues nos va a presentar una ponencia que se titula La territorialidad de los pueblos de Ozumba, Chimalhuacán, Chalco y Tecalco durante el siglo XVIII. De igual forma, quiero presentar de una vez a nuestra ponente, quien va a tener la palabra después de Carlos Roberto. Ella se llama Xixiana Hernández de Olarte, doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, SNI. Ha sido profesora en la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente es investigadora postdoctoral en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Sus investigaciones se enmarcan en la historia de las mujeres y gira en torno a la educación y la cultura en el ámbito conventual femenino novohispano. De estudia particularmente a las indias nobles, así como los casos de mujeres ante la Inquisición. También ha analizado el periodo de la Guerra de Independencia en zonas rurales del centro de la Nueva España, principalmente la provincia de Chalco. Es miembro de los seminarios, conventos de monjas y beaterios, arquitectura y vida cotidiana del Instituto Nacional de Antropología e Historia, vida conventual femenina hispanoamericana del Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, estudios inquisitoriales del Colegio de México, y es fundadora del seminario Ecos del Pasado, Voces del Presente desde la Tierra Fría de los Volcanes de la Universidad Autónoma de México. Ha publicado artículos y capítulos en libros en México, España, Argentina, Colombia y Brasil. Entre sus escritos recientes se encuentran Falsas revelaciones y la doctrina de los alumbrados, Sor Agustina de Santa Clara ante la Inquisición novohispana en 1598, Apuntes de la vida de Sor Antonia de Cristo, una monja india en la Nueva España y entre dos frentes insurgentes y realistas en Tenango, Tepopula, 1810-1814. Ella nos va a presentar el trabajo de Ozumba y el sitio de Cuautla en 1812. Les pido un aplauso, por favor, para nuestros ponentes, para quien nos acompaña.
Y pues vamos a darle la palabra a al maestro Carlos Roberto Cruz Gómez. Yo por acá me quedo para manipular la computadora y él pues yo creo que es el micrófono, ¿no? Muy bien, pues sin más preámbulo, el día de hoy yo les voy a hablar sobre un tema que es un tanto polémico. Espero generar un poco de reflexión y polémica a la vez, debate, con las personas que nos acompañan el día de hoy. He titulado esta presentación o esta plática La territorialidad de los pueblos de Ozumba, Chimalhuacán, Chalco y Tecalco durante el siglo XVIII. En particular, la metodología que vamos a utilizar para esta presentación, pasamos a la siguiente por favor, es analizar el espacio bajo la jurisdicción de un pueblo conocido como distrito, términos, mojoneras, límites a través de la toponimia, registrada tanto en documentos del periodo colonial, pero también vista desde la retrospectiva histórica. Vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a pasar a la siguiente imagen, por favor. Y aquí les voy a presentar un mapa donde trato de mostrarles los municipios que comprenden la región de los volcanes, que va desde Ixtapaluca hasta Ecatzingo, y ahí vamos a ubicar el municipio de Ozumba, el cual se ubicaba en la parte meridional del suroriente del Estado de México y cuyo territorio comprende aproximadamente 47 kilómetros cuadrados o 4.715 hectáreas. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Este municipio en particular está constituido por delegaciones, barrios y colonias actualmente. Dentro de este municipio, a su vez, vamos a encontrar dos tipos de propiedad privada y propiedad de uso común, ¿no? De acuerdo con el Registro Agrario Nacional. Aquí nosotros en este mapa del municipio de Ozumba, grosso modo se alcanza a mirar su colindancia o sus límites, vemos unas manchitas grises. De acuerdo con el Registro Agrario Nacional, estas manchitas grises corresponden a lo que es actualmente tierras de uso común. Y a su vez, esta entidad político-territorial pues va a estar constituida por un gobierno, el cual a su vez va a estar representado por un ayuntamiento y el cual va a estar constituido a su vez por un territorio. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Vamos a mirar cómo este territorio de Ozumba ha cambiado a lo largo del tiempo. Y aquí, por ejemplo, tenemos un mapa de 1927 de la División Municipal del Estado de México, donde vemos que los límites o la dimensión del municipio de Ozumba pues era completamente distinto a lo que yo les mostraba hace un momento, cuya información mostrada refiere o se basa en información del INEGI del 2018. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y aquí vamos a mirar cómo se estaba distribuido el espacio de Ozumba a finales del siglo XIX, en 1890. Ozumba para ese tiempo era una villa y vemos que está rodeada principalmente de haciendas. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y aquí nos remitimos a 1800, año en que Ozumba pertenecía a uno de los 55 pueblos que conformaban la Alcaldía Mayor de Chalco. Recordemos que la Nueva España, en el aspecto político, estaba dividido en provincias menores denominadas corregimientos o alcaldías mayores. Esta división política más o menos se estableció entre 1532 y 1786, momento en que entra en vigor la Real Ordenanza de Intendentes, donde va a cambiar un poco no, sino bastante la política o también la división política de la Nueva España, ¿no? Quedando muchas de las provincias menores dentro de provincias mayores, después denominadas intendencias, y que van a ser el antecedente de nuestros actuales estados o entidades federativas. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y aquí es importante, yo me voy a particularmente referir a lo que es un pueblo o un pueblo cabecera en el siglo XVIII, y para ello es importante tener en cuenta que un pueblo cabecera consistió en una corporación jurídica de población indígena integrada por dos grupos sociales, indígenas por supuesto, es decir, por un lado nobles y por otro el común de naturales, también conocidos como vasallos del rey.
Los primeros ocupaban los principales puestos de la República o Cabildo Indio. Esta institución sería el antecedente del actual ayuntamiento, desde donde se encargaban de impartir justicia local, gestionar la administración de sus tierras, recolectar el tributo de la cabecera y sus sujetos, y por su parte el común de naturales lo componía la mayor parte de la población, que se dedicaban a actividades muy variadas relacionadas principalmente con la agricultura y el comercio. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y aquí es importante también señalar qué es la territorialidad dentro de un pueblo, ¿no? Estamos hablando de que la República tiene el control sobre esas tierras, pero ¿qué es la territorialidad? Pues bien, nosotros vamos a encontrar que la dimensión territorial de un pueblo, o también denominado dominio eminente, se le conoció como distrito, espacio de tierra, límites, linderos o términos. Es decir, todas esas acepciones son sinónimos que básicamente se refieren al mismo aspecto. Este estaba integrado por tierras patrimoniales de los caciques, perdón ahí por el error, y por las de la comunidad, es decir, se trata de dos modelos de propiedad, la vinculada y la comunal, ¿no? Obviamente la vinculada, pues era la que poseían los caciques o los nobles dentro de los pueblos, y la de uso común, ¿está bien? La de uso común, pues es básicamente la que estaba repartida entre la población más igual o del común de los habitantes del pueblo de Ozumba. Ozumba y sus pueblos sujetos gozaban, los pueblos sujetos en particular en el siglo XVIII gozaron de cierta autonomía sobre la gestión de sus tierras comunales. Para el caso de Ozumba, aquí vamos a observar cómo está representado con un puntito negro, pero también vamos a observar que a su alrededor hay otros puntitos que nos demarcan ciertas unidades específicas. Por ejemplo, los que están representados con un punto más pequeño, también en color negro, refiere a pueblos sujetos. En el caso de Ozumba, el pueblo que tenía sujeto bajo su jurisdicción era el de Tecalco. En cambio, Atlautla, Chimalhuacán, Tepetlixpa eran pueblos cabecera, ¿no? Es decir, tenían la misma jurisdicción o el mismo nivel político, la misma categoría política que Ozumba. En este sentido también vamos a observar cómo a su alrededor encontramos otras unidades productivas como son las haciendas representadas con un puntito blanco. En este caso en el nororiente tenemos la hacienda de Guadalupe, en el norponiente tenemos la hacienda de Atempa, también muy cerca de Atocpan está un rancho con la hacienda de Atocpan hacia el poniente, y hacia el sur tenemos pues los pueblos de Tepetlixpa y Chimalhuacán, ¿no? Lo que sabemos también es que en el siglo XVIII, aunque había pueblos sujetos a las cabeceras, en muchos casos estos pueblos tenían una cierta autonomía sobre el usufructo y la dirección de sus tierras patrimoniales, de sus tierras comunales. Es decir, que la cabecera no se metía mucho sobre el patrimonio o las tierras de comunidad de sus pueblos sujetos. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y aquí lo que tratamos de mostrarles también son las haciendas que ya se les comentaba. Estas haciendas, como son las de Atempa, la hacienda de Guadalupe, la hacienda de Atocpan, un rancho muy cerca de Atocpan que era una unidad anexa de esta misma hacienda, estas no estaban supeditadas al gobierno indígena, ¿no? No estaban supeditadas al Cabildo o a la República de Indios, estaban supeditadas al gobierno provincial, el cual estaba encabezado por un alcalde mayor. Estas provincias menores que yo les denominaba como alcaldías o corregimientos, al frente estaba un gobernador español denominado alcalde mayor, ¿no? Y él era el encargado en primera instancia de resolver cualquier problema que hubiese entre las haciendas con los pueblos. Si no se podía resolver, pues ya pasaba a un juzgado específico, en este caso el Juzgado Privativo de Tierras, que se fundó en 1695 y cuyo principal objetivo era atender las problemáticas que surgieran de los pleitos entre pueblos y las haciendas, ¿no? O entre las mismas haciendas, o programas agrarios propuestos por la misma corona, por ejemplo, regularización de tierras que se efectuó en distintos momentos del periodo español o del periodo del dominio español. Pasamos a la siguiente, por favor.
De acuerdo con la información que nosotros tenemos sobre Ozumba, hace un momento la doctora Linares nos comentaba que Ozumba era un pueblo que no era tan antiguo como Chimalhuacán, y en efecto así fue. Ozumba fue un pueblo que se fundó en la segunda mitad del siglo XVI. Sin embargo, por la ubicación estratégica, como ya bien lo comentaron también nuestros dos exponentes anteriores, tuvo un privilegio, tuvo una ubicación privilegiada que le permitió sobre todo desarrollar un comercio muy importante a nivel regional. Yo he ubicado dos asentamientos que se desarrollaron en un comercio muy, muy importante, y en el sur tenemos a Ozumba y en el norte tenemos a Chalcoatenco, ¿no? Chalcoatenco fue un centro nodal importantísimo porque ahí llegaban la mayor parte de los maíces que se producían en todas las haciendas, se guardaban en las trojes de los embarcaderos, los cuales se vendían los días viernes. Venía gente de todos lugares de Cuautla, Milpas, lo que hoy conocemos como el estado de Morelos, de Puebla, de Xochimilco, del norte de la Cuenca de México, venían a comerciar a Chalcoatenco, y el remanente que no se vendía, pues se enviaba por canoa en la noche de Chalcoatenco a la Ciudad de México para abastecer la alhóndiga de la Ciudad de México, ¿no? En el caso de Ozumba, Ozumba es un punto que incluso hoy en día sigue teniendo esa presencia tan importante de comercio, ¿no? Su tianguis es importantísimo, como ya bien nos comentaba hace un momento la doctora Linares, pues ahí se comercian productos de todo tipo, ¿no? Animales, granos, frutas, semillas, etcétera, ¿no? De todo tipo. Y desde el periodo colonial este punto fue importantísimo. Entonces, este pueblo empezó como un pueblo sujeto de Chimalhuacán, pero a lo largo del siglo XVII, sobre todo por su actividad comercial y por su ubicación dentro del principal circuito comercial que va de Cuautla hacia la Ciudad de México, se fue posicionando como un importante centro comercial, pero a su vez también lo demostró con la construcción que ya también nos comentó el doctor Guillermo, ¿no? Que se culminó en 1716. Todo esto le favoreció para que se constituyera o que obtuviera la categoría de pueblo cabecera, ¿no? Un caso muy particular, no es el único, hay otros más, pero bueno, Ozumba es un caso en ese sentido particular. Y ya remitiéndonos a información del siglo XVIII sobre su territorialidad, encontramos los siguientes datos. De acuerdo con un informe de 1769, recabado por los curas párrocos para el alcalde mayor, se informó que Ozumba contaba con bienes repartidos entre los naturales del pueblo. Si bien no se cuenta con los topónimos que nos permitan precisar el espacio de dominio eminente, esto se puede inferir a través de los datos aportados por las haciendas vecinas, cuyas dimensiones no cambiaron de principios del siglo XVIII hasta el Porfiriato, ¿no? Algo que es muy importante al estudiar la territorialidad cuando nos metemos de lleno. Y también para el caso de los historiadores es que tenemos que poner en tela de juicio muchas de las aseveraciones que se han establecido a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la Revolución Mexicana se acuñó y se estableció como una verdad absoluta de que los pueblos desde el dominio colonial fueron despojados de sus tierras, ¿no? Esta es una aseveración que todavía durante los gobiernos posrevolucionarios se acentuó aún más. Entonces, esto parecía una verdad absoluta y se repitió por muchísimo tiempo, ¿no? Sin embargo, los estudios históricos de distintas regiones, desde el periodo colonial hasta el Porfiriato, nos han estado demostrando que muchas haciendas, y la mayoría de ellas, concentraron su territorio. Aproximadamente en el siglo XVIII llegaron a su máximo de territorio, y cuando empezamos a revisar qué sucedió durante la Ley Lerdo, estas reformas agrarias que se efectuaron desde 1856 hasta el Porfiriato, pues vemos que verdaderamente los pueblos no perdieron tierras, ¿no? Fueron los mismos pueblos los que se beneficiaron de esas leyes al privatizar sus tierras en beneficio de sus propios vecinos. Entonces, aquí
Eso es muy importante, ¿no? Mirar cómo este primer acercamiento a este documento que nos refiere la territorialidad de un pueblo tan importante como es Ossumba, nos deja ver dos cosas. La primera, y que me parece sumamente importante, en los pueblos de una categoría importante como son Ossumba, Meca Meca, Tlalmanalco, Chalcoatenco, Juchitepec, es que en estos pueblos que gozaban de tierras, y que gozaban de una gran cantidad de tierras, la mayor parte de sus tierras la concentraba el cabildo indio. Y el cabildo indio no la tenía en su mayor parte repartida entre sus vecinos indios, sino que la utilizaban para arrendarla principalmente a españoles, ¿no? Y obtenían jugosas entradas, como es el caso de Juchitepec y Chalcoatenco. Para Juchitepec yo he podido observar que en un territorio de aproximadamente más de 10,000 hectáreas, tenían aproximadamente unos 8 ranchos, los cuales arrendaban a los españoles en aproximadamente 300 pesos anuales, ¿no? Digamos, ahorita uno pensaría o diría 300 pesos, pues es nada, ¿no? Sin embargo, 300 pesos en la época era muchísimo dinero. Si estamos hablando que el salario mínimo aproximadamente de un peón era de 3 pesos al mes, entonces, pues dimensionemos cuánto era 300 pesos, ¿no? Era una cantidad impresionante. Y Juchitepec recibía 300 pesos al año por arrendar un solo rancho, tenía aproximadamente 8 ranchos. Justamente fue uno de los pueblos que logró culminar la fabricación de su parroquia de manera paralela a Ossumba en 1716, gracias al arrendamiento de estos ranchos. Bueno, bien, este paréntesis solamente era como para dimensionar la importancia de estudiar la territorialidad. Ahora vamos un poco a afinar este aspecto, vamos a pasar a la siguiente, que es muy importante, pero también es importante señalar que este es un trabajo aún preliminar, ¿no? En Ossumba apenas me estoy acercando de manera aún muy superficial, hace falta un trabajo más fino de toponimia para definir con exactitud cuál fue la territorialidad de este pueblo, pero a grandes rasgos podemos saber aproximadamente cuál fue la extensión territorial de esta jurisdicción de este pueblo, ¿no? Para el caso de Chimalhuacán, Chalco, fue quizá de las 4 cabeceras el pueblo menos favorecido a finales del periodo colonial. La mayor parte de sus tierras habían pasado a formar parte de los ranchos privados circundantes, en manos de algunos mestizos. El drama era tal que incluso en el registro de Taboada de 1769, este pueblo aparecía sin bienes comunales. Este aspecto impactaría más tarde en la categoría política de Chimalhuacán Chalco, porque actualmente Chimalhuacán Chalco, como lo vimos en el primer mapa de Ossumba, es una delegación, es decir, está supeditada a la cabecera que es Ossumba, ¿no? Cuando en el periodo colonial tenían la misma categoría política. Esto demuestra, además, esto de que Chimalhuacán no tenía tierras, también lo vamos a observar en algunos pleitos entre Ossumba y Chimalhuacán por tierras, particularmente por solares ubicados en el camino real que iba de Ossumba hacia Chimalhuacán. Ahí observamos que en uno de esos pleitos, los de Chimalhuacán demandan a los de Ossumba ante, no recuerdo si es el juzgado de indios o el juzgado privativo de tierras, pero señalan los de Chimalhuacán que ellos son los propietarios de unos solares que estaban en el camino real. Sin embargo, haciendo las averiguaciones y presentando los títulos de los respectivos pueblos con sus testigos, pues los que demostraron que le pertenecían dichas tierras fueron los de Ossumba, ¿no? Esto demuestra justamente esto que se miraba un poco en este informe de Taboada de 1769. Vamos a ver un caso más, por favor. Bueno, aquí hay otro dato importante. Esta es la territorialidad de Tecalco, y aquí les voy a mostrar esta cita textual que dice lo siguiente: Joseph Pacheco, por el gobernador
alcaldes de naturales del pueblo de Santiago Tepopula, de la jurisdicción de Tlalmanalco, provincia de Chalco, como mejor haya lugar, digo que mis partes se ven sumamente vejados de los naturales del pueblo de San Francisco Chimalhuacán. Aquí hay un error, no es San Francisco, ¿no? Sujeto del pueblo de Ozumba, de dicha jurisdicción, respecto de que no teniendo tierras algunas, arrendaron unas pertenecientes al pueblo de San Mateo Tecalco, ¿no? Este es un testimonio del arrendamiento de tierras al que tenían que recurrir algunos pueblos que no tenían tierras, como era el caso de Santiago Tepopula, ¿no? Este pueblo, que se ubicaba muy cerca de San Mateo Tepopula y actual Tenango del Aire, allá lo encontramos también, para quienes conocen Tenango del Aire, no tenían tierras, y al no tener tierras tenían que arrendar tierras de otros pueblos o de las mismas haciendas, o alquilarse, ¿no?, como trabajadores, como peones en las haciendas para obtener algún ingreso y para poder pagar sobre todo sus tributos y sus obvenciones a la iglesia, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Aquí hay otro dato muy interesante sobre Tecalco. San Mateo Tecalco, donde hay 26 familias y tienen su iglesia y pila bautismal y todos los demás que es necesarios del cultivo divino. A Diego Rosal, español, el cual se le ha entrado hasta sus casas, teniendo arado hasta las paredes de la iglesia por la parte del norte, no parando en el agravio, sino que dicho Diego del Rosal arrendó de sí mismo a los del pueblo de San Miguel Atlautla y por la parte oriente les ha sembrado hasta las paredes de la iglesia, llegando a el arroyo del susodicho, que hasta derribar las casas, asustando a los naturales, como los quiso hacer con Juan Pascual, y por la parte sur ha hecho lo mismo con que absolutamente se hallan sin tierras, ¿no? Este dato es importantísimo porque nos da detalles de hasta dónde llegaba la hacienda de este señor del Rosal, ¿no? Y cuando nosotros observamos la dimensión de la hacienda y de Tecalco a partir de los planos de las haciendas, miramos que Tecalco es este puntito que está señalado con esta flecha, justamente donde yo posicioné el puntito, ahí es donde se ubicaba su iglesia, y es hasta ahí donde los planos de la hacienda a finales del periodo porfiriano, 1890, delimitó su lindero entre la hacienda de Atocpan, esta hacienda que miramos en esta parte, con el pueblo de Tenango. Entonces, vemos cómo desde el periodo colonial, como nos muestra este detalle, este dato de 1690, pues nos deja ver, ¿no?, que en la parte norte, veamos cómo está la iglesia, que está en la parte norte, hasta ahí estaba el lindero de la hacienda de Atocpan desde 1690 y era el mismo lindero todavía en 1890, es decir, 200 años después, ese lindero no había cambiado, ¿no? En el informe de Taboada, además, se señaló que Tecalco carecía de bienes. Sin embargo, este caso que les acabo de señalar demuestra que poseía tierras de propios, es decir, que las autoridades de Tecalco las arrendaban, no las dividían entre sus vecinos, sino que las tenían arrendadas y principalmente a otros pueblos, ¿no? Eso es lo que nos demuestra este pequeño caso sobre Tecalco. Vamos a pasar a un último caso. Refiere a la territorialidad de Mamalhuazuca, el cual igualmente, de acuerdo con los informes de Taboada de 1769, nos señala que Mamalhuazuca contaba con una fanega para gastos de fábrica, es decir, que igualmente lo utilizaba como bienes de propios. En la Nueva España, en el antiguo régimen particularmente, los bienes comunales estaban divididos en 4 rubros. El primero era el fundo legal, que refería al asiento donde estaban distribuidos las casas de los vecinos del pueblo, las casas de los indígenas, de los indios. El segundo rubro eran los bienes de común repartimiento. Estos eran o consistían en parcelas dadas a cada una de las familias de los tributarios para que pudieran sostenerse y pagar los tributos. Otro rubro eran los ejidos,
los ejidos y dehesas, los cuales eran tierras de uso común y que principalmente consistían en bosques, salitreras, pastos para el ganado y todo lo que se pudiera, canteras incluso, ¿no? Me falta un rubro, pero los propios, ¿no? Los propios eran aquellas tierras que pertenecían, que estaban, mejor dicho, bajo el control del cabildo indígena, y ellos eran quienes los arrendaban. Entonces, justamente, este informe de 1769 tiene un preámbulo muy importante, porque se mandó a hacer para mirar qué pueblos tenían estas tierras denominadas de propios, que para la corona española eran como tierras sin uso, y las que pretendían arrendar para obtener un ingreso extra en un momento en que la corona española o la monarquía hispana estaba en una crisis, sobre todo para mantener su hegemonía en el viejo continente, ¿no? Por eso se mandó a hacer todo este informe, y este informe nos da algunos detalles muy importantes, aunque es cierto que debemos de tomarlo con mucha cautela, porque es un momento en que se están llevando muchas reformas, muchos ajustes, como ahora que nos dicen, no, vamos a hacer recortes, ¿no? Recortes, cada año hay recortes. Pues bueno, en el periodo Borbón, a partir de 1770 o un poco antes, sucedió casi lo mismo en la Nueva España, ¿no? Recorte tras recorte tras recorte y más impuestos. Los habitantes de los pueblos sabían que esto estaba sucediendo, entonces muchas veces la información que presentaron en este tipo de cuestionarios fue muy parcial y de alguna manera también tapados por los curas párrocos, quienes estaban en contubernio con las autoridades, como en este caso pudo haber sido el alcalde mayor, para no presentar con mucha exactitud de qué tanta tierra gozaba cada pueblo, ¿no? Por eso es importante también tomarlo con suma cautela, y por eso también es importante contrastar con otras fuentes. En suma, pues bueno, esto es lo que yo quería mostrarles, un poco de cómo se configuró la territorialidad de los pueblos. Como les comenté en un principio, aún es un trabajo que está en un desarrollo, es preliminar. Ya tengo más desarrollo para otros casos, como es el de Chalcoatenco, Tenango Tepopula, Temamatla, Ameca Meca, Juchitepec, por supuesto, ¿no? Y para el caso de Ozumba, pues bueno, ahí van los primeros pininos, ¿no?, que vamos construyendo al respecto. Y el objetivo principal es generar reflexión sobre ese punto, ¿no? Cómo vamos a utilizar algunos argumentos que es necesario ponerlos en tela de juicio, ¿no? Poner en tela de juicio esas leyendas negras, como el caso de que los pueblos fueron despojados de tierras, ¿no? Eso es muy importante y esa es la labor del historiador. Con esto yo les agradezco mucho su atención y con esto concluyo. Muchas gracias. Gracias a nuestro ponente, a Carlos Roberto. Yo llamo a nuestra siguiente ponente, no sin antes yo creo que recuperar de las participaciones y yo creo que este diálogo tan interesante que se ha dado, que lo importante de las mesas itinerantes y en este sentido la gratitud hacia el Ayuntamiento de Ozumba por abrirnos las puertas de su Casa de la Cultura, por ponernos en contacto con la gente que trabaja también aquí en el Ayuntamiento, los interesados, en este caso el secretario Eloy Arce Valdés, quien gestó también esta mesa y que nos conecta con la gente, y precisamente creo que esa es una de las funciones de la historia y de las demás ciencias sociales, el tener el contacto con la gente y pues dar resultados, ¿no?, prácticos. Yo creo que eso es muy necesario, como ya lo expresaron, y que este tipo de foros pues se pueda dar de manera más continua. Aquí yo sería de la propuesta de decirles que hagamos otro evento, que en este caso la gente del ayuntamiento y aquellas personas interesadas también en estas cuestiones territoriales, a lo mejor hacer una conferencia y también tener más información para la población, también de distintas edades, ¿no?, de las escuelas, tratar de divulgar más, ¿no?, lo que por muchas horas hacen los y las investigadoras. Y que bueno, estos son creo que momentos muy, muy enriquecedores y por eso también se agradece a quienes están aquí y pues a las y los historiadores que están. Y yo le voy a dar la palabra pues a nuestra siguiente ponente, que estábamos en el siglo XVIII,
pero pues ya nos movemos un poquito más hacia el siglo XIX y nos vamos más a la historia política. Y le doy la palabra. ¿Estás lista? ¿El indicador? Vamos con la doctora Xixian Hernández de Olarte, a quien le damos la palabra. Adelante. Gracias. ¿Podrías ayudarme con la presentación? Sí. Pues en principio agradecerles a ustedes por estar aquí con nosotros, escuchándonos de las cosas que nos apasionan, pero que también nos gustan. Estoy muy feliz de estar aquí en Ozumba. Bueno, yo soy de la región de Ozumba. Mi familia, los de Olarte son aquí oriundos. Mis tíos maternos han rastreado la familia de mi abuela desde el siglo XVIII y seguramente va a haber más. Entonces, yo siempre muy apasionada, aparte de otros temas que he trabajado, trabajar la región de donde somos y trabajar la región en unos temas que siempre son apasionantes y que siempre son muy importantes en general en la historia de Hispanoamérica, pero también en la historia pues de nuestro México, ¿cierto? Que en este caso es el periodo de la independencia, que es lo que yo he trabajado para la región. Entonces, bueno, en principio a mí me interesa mucho siempre hacer una pregunta al público, sobre todo a pues los que son de la región. Cuando nosotros escuchamos las palabras independencia de México, ¿qué lugares se nos vienen a la mente? A ver, ayúdenme. Lugares. Dolores Hidalgo, Cuautla, personajes. Hidalgo, Morelos, por supuesto. Pero entonces yo siempre pregunto, ¿por qué no se nos ocurrió decir Ozumba? ¿Por qué no se nos ocurrió decir, por ejemplo, un personaje que vamos a ver ahorita que se llama José Nazario, por ejemplo? ¿Por qué no se nos ocurrió decir un nombre de un cura muy importante de Ozumba que se apellidaba Arrieta, José María Arrieta? Porque desgraciadamente pues no lo conocemos y a veces vemos estos movimientos tan emblemáticos como es la independencia de México muy lejanos a nuestros territorios. Ozumba, ¿qué va a tener que ver con la independencia? Claro que no, nada. Todo lo más cercano se hizo en Cuautla o en la Ciudad de México o en Dolores. Pero la verdad es que no es cierto. En toda la historia de nuestro país y en particular en todas estas historias grandes como la independencia o la revolución, siempre tocaron, la mayoría en este caso, de lo que fue la Nueva España. Si no todo el territorio, por lo menos la mayoría. Y ahorita vamos a ver cómo la provincia de Chalco, la jurisdicción de Chalco, de lo que ya nos contextualizó un poco Roberto que era, vamos a ver cómo fueron tocados y cómo fue tocado este pueblo y muchos otros pueblos más. Cuando nosotros hacemos historia, nosotros nos damos cuenta que un personaje o un pueblo como Ozumba no puede estar nunca fuera o aislado de los demás pueblos o de los demás personajes. Entonces, desde la ponencia de la doctora Linares a la ponencia de Guillermo, a la ponencia de Carlos, hemos escuchado nombres de otros municipios como Ozumba, Cuchitepec, Atlautla, etcétera. Y para lo que yo les voy a hablar, pues también vamos a escuchar otros más, porque los lugares y las personas siempre están conectadas. Entonces, bueno, empiezo así con mi ponencia. Vamos a ver que yo espero, mi objetivo es que cuando ustedes terminen de escucharme, ustedes ahora cuando escuchen la palabra independencia recuerden a Ozumba y sobre todo en estas fechas que ya el siguiente mes, a menos de un mes, vamos a estar celebrando el inicio de la independencia de nuestro país. Entonces pues que recordemos que en el municipio ocurrieron cosas también interesantes y sobre todo en un evento político muy importante que ese siempre nos los mencionan en la escuela. En la primaria, en la secundaria, en la prepa, el sitio de Cuautla, porque los insurgentes ganaron, ¿se acuerdan? En 1812. Ok, pero entonces ¿eso qué tiene que ver con Ozumba? Lo vamos a ir viendo y desarrollando en el transcurso de esta ponencia. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, ya Roberto nos había mencionado un poco la provincia de Chalco, ya nos había dicho algunos municipios. Yo solamente quiero recordarles su importancia. En esta parte, como por la L de Chalco que dice aquí, está Ozumba y estaba Chimal.
Pero nosotros vamos a ver que la provincia de Chalco pues también conectaba con otras jurisdicciones, en este caso la de Cuautla, y en el caso, bueno, también en la capital del virreinato, la Ciudad de México, ¿cierto? Solamente yo quiero que ustedes recuerden mucho este mapa, porque este mapa nos ayuda a entender por qué conecta Cuautla con Ozumba. ¿Por qué Ozumba tiene un papel importante en el sitio de Cuautla de 1812? Entonces, bueno, seguimos, por favor. Rapidísimo, para acordarnos de nuestras clases de la secundaria o de la preparatoria, de la historia de nuestro país. ¿Qué pasó? Ustedes recuerdan, en 1810, Miguel Hidalgo se levanta en armas contra un régimen que él consideraba injusto, porque bueno, los españoles aquí pues acaparaban todos los puestos políticos, económicos, sociales, religiosos, etc. Se levanta en armas, ustedes lo recuerdan, eso ya lo sabemos, lo vimos en nuestras clases de historia. En la Guerra de Independencia, básicamente existen dos grandes bandos, los realistas y los insurgentes. Los realistas, como su nombre lo dice, pues están fieles al rey, de ahí a realistas, ¿no? Y los insurgentes, que en un principio empezó a liderar Hidalgo, pero también estaba Allende, pero también estaba Morelos, etcétera. Entonces, bueno, es esto, existieron estas dos posturas, pero existieron muchísimas más. Una de las más importantes es que mucha gente simplemente lo único que quería era sobrevivir a esa guerra y protegerse. Y básicamente el objetivo de esta ponencia es dar a entender cómo reaccionaron estas comunidades para defenderse y protegerse, básicamente en un periodo en el que iniciaba la guerra y en un periodo donde tanto insurgentes como realistas estaban muy cerca de Ozumba y de la región en general. La que sigue, por favor. Ahora, para acordarnos un poquito de qué fue el sitio de Cuautla, nosotros conocemos algunos personajes. Francisco Javier Venegas en ese periodo era el virrey de la Nueva España, aquí ustedes lo ven todo guapo con su traje muy elegante, español. Él era el virrey y él tenía a un militar muy importante a su lado, Félix María Calleja. Y del otro lado, pues nosotros sabemos que en el sitio de Cuautla peleó los ejércitos de Calleja contra los ejércitos de José María Morelos, que en 1812, principios de 1812, estaban llegando a la provincia de Chalco, pero también a la de Cuautla. Ahora tenemos otros personajes más locales. Ramón Villalba, él era el subdelegado de la provincia de Chalco, y por otro lado tenemos a insurgentes que muchas veces desgraciadamente fueron anónimos porque no tenemos nombres de personas del periodo de la independencia que conociéramos, aunque existen muchísimos registrados en documentos, básicamente los que yo me basé, documentos del Archivo General de la Nación y documentos del Archivo Parroquial de nuestra iglesia de Ozumba, de esa iglesia tan bella que nos acaba de hablar Guillermo. Entonces, estos son los personajes, ellos estaban los dos bandos, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué pasó en Ozumba? Antes de hablar un poquito del sitio de Cuautla y de Ozumba, pues tenemos que contextualizar. ¿Qué estaba pasando? 1810 se levanta Hidalgo, ok, pero en Ozumba no pasó nada. Pues resulta que sí pasó. Tenemos muchísimos datos, yo solamente les voy a hablar de algunos. José María Arrieta y Alonso Jove, ellos eran los curas encargados de Ozumba en el periodo de 1810. ¿Y qué estaba pasando? ¿Por qué aquí nosotros nos empieza a surgir mucha información? El movimiento de José María Morelos sigue aquí, se empezó a extender. Nosotros recordemos, José María Morelos va a buscar a Hidalgo y Hidalgo le dice, ok, está muy interesante que te quieras unir a mi movimiento, pero yo te encargo el sur de la Nueva España. Por eso Morelos empezó a mover como para Guerrero, otras zonas, pero es poco conocido que José María Morelos también estuvo en la región, también le interesó muchísimo la provincia de Chalco, incluido pueblos como lo que nosotros conocemos. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Desde finales de 1810 empieza a venir muchísima información de insurgentes en la zona. Por ejemplo, este señor que tiene el nombre aquí, que ustedes ven, José María Arrieta, en diciembre de 1810, es acusado de infidencia. ¿Pero qué es eso? Infidencia era el término que se utilizaba en el periodo para acusar a las personas que eran infieles al rey, de ahí la palabra infidencia. Y a él lo estaban acusando. Él, recuerden, era cura de Ozumba, era el principal. Jove era como su auxiliar, él era el principal de Ozumba. Y a él lo acusaron de infidente.
debió existir alguna duda de su fidelidad y eso hizo que se lo llevaran a la Ciudad de México para que lo juzgaran y bueno, en enero de 1811 él ya regresa, pero de entrada la población de Ozumba ya sabía del movimiento porque imagínense, a su cura lo habían acusado de estar a favor del movimiento de Hidalgo. Eso por un ejemplo. En otro ejemplo, a principios de 1811 estamos teniendo una noticia que están llegando a la Ciudad de México, todo esto está llegando por cartas al virrey Venegas, el que vimos en la diapositiva anterior, de gente que están diciendo, por ejemplo, en Chimal entraron los insurgentes y en Ozumba se formaron en las plazas mande armas para defendernos o defender la provincia. Entonces ya se está sabiendo que existen insurgentes aquí y que inclusive están entrando en los pueblos, no solamente en Chimal, no solamente en Ozumba, por la importancia que ya vimos que tiene el pueblo, también en Chalco, también en Ameca, también en Juchitepec y ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, estas son las primeras noticias. ¿Qué pasó? Ramón de la Roca, o sea, no cualquier personaje, aquí estamos viendo que fue comandante general de la guerra. Desde la Ciudad de México mandaron, dice ahí, a 12 patriotas para que defendieran Ozumba y defendieran Chimal, por ejemplo, ¿no? En 1812 ocurre otra invasión, está registrada en documentos del Archivo General de la Nación, otra invasión al pueblo de Ozumba. ¿Pero por qué era muy importante el pueblo? Ustedes recuerdan lo que acaban, la que sigue por favor, gracias. Ustedes recuerdan lo que acaban de contar ahorita desde la ponencia de la doctora Linares, del doctor Guillermo, de Roberto. Ozumba era clave económicamente por la plaza y por las haciendas que tenía. La Plaza de los Martes, que nosotros conocemos que es una belleza y que es la más grande de la zona suroriente de la región, inclusive me atrevo a decir que una de las más grandes del Estado de México, el doctor Tomás Jalpa la tiene registradas desde el siglo XVII. Esa plaza está desde hace mucho tiempo. Y claro, en la Plaza de Ozumba pues se movían, había noticias. Desgraciadamente pues no había celular, no había WhatsApp, no había correo electrónico. ¿Cómo la gente se enteraba? Hablando. Y un lugar muy importante para que todas estas noticias circularan, pues eran donde la gente se concentraba, en este caso en la Plaza de Ozumba. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, era muy importante la región. Ustedes recuerdan el mapa que les puse primero, donde se muestra la cercanía de la provincia de Chalco a la Ciudad de México. Tomás Jalpa dice que inclusive se llegó a llamar a la región uno de los graneros de la Ciudad de México. Todos estos productos que nosotros hemos escuchado ahorita en las ponencias, que el maíz, las plantas medicinales, algunas verduras, algunas de estas se iban a la Ciudad de México. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante cuáles eran los objetivos de los insurgentes. Pero vamos vislumbrándolo un poquito aquí. Pero claro, los grandes hacendados, de lo que nos acaban de hablar hace rato, pues no se iban a quedar ahí nada más sentados a ver cómo los insurgentes llegaban y se llevaban a gente, pero también asaltaban caminos, pero también asaltaban haciendas. ¿Qué ocurre? En 1811, en Ozumba, José María Arrieta, recuerdan, les dije que él en enero lo absuelven de toda culpa y él llega otra vez a la parroquia de Ozumba. Y en la parroquia de Ozumba, porque estos datos yo los saqué del archivo parroquial de Ozumba, desde la parroquia se empiezan a organizar la compañía de patriotas, así se llamó en 1811. ¿Quiénes eran estos señores que ustedes están viendo aquí? Que era el capitán don Juan Nepomuceno Muniain, y ahí está el teniente, y hay sargentos, y hay cabos. ¿Quiénes eran ellos? Pues eran los comerciantes y los hacendados de Ozumba que están intentando proteger sus propiedades. Entonces ellos se organizan en 1811 y José María Arrieta, el cura, está diciendo: ok, tenemos que protegernos y necesitamos a gente joven, necesitamos a gente soltera y si está casada pues sin hijos, porque imagínense que se muere, ¿qué va a pasar con la criatura? Y además sin imperfecciones, es decir, que no estuvieran enfermos, ¿no? de algún impedimento físico. Entonces, claro, aquí dice hasta abajo que fueron todos ellos, pero también otros más, 31 patriotas más, que se empezaron a organizar. ¿Y dónde fue? Como les dije, en la parroquia de las que ya nos habló Guillermo. Además, pues vamos viendo aquí que este espacio tan importante religiosamente y culturalmente también fue un espacio muy importante en el periodo de la Guerra de Independencia en Ozumba. La que sigue, por favor. Muchas gracias. Ahora, yo he rastreado que estas compañías de fieles patriotas que se empezaron a organizar desde finales de 1810, después sobre todo en 1811,
se establecieron en pueblos como Zumba, como Ixtapaluca, Chalco, ustedes ven ahí Tlalmanalco, Amecameca, Juchitepec, y la de Ozumba, ustedes vean, aquí está mostrado con ahí un soldadito con su caballito. Ustedes están viendo que toda los patriotas, los soldados que se convirtieron, me gusta mucho decir que de hacendados a soldados o a patriotas, ¿qué es lo que hacían o dónde vigilaban? Obviamente todo el territorio de Ozumba, Chimal, pero también otros pueblos. Ellos estaban encargados de vigilar a Atlautla, a Tepecoculco, a todos estos lugares que están un poco más cerca de las faldas del Popocatépetl. Y ellos vigilaban, aunque posiblemente decimos, bueno, eran pues como 40, pensemos. Bueno, pero también la población era menos en ese tiempo. Y además, pues muchas de estas compañías de patriotas pues tenían que dividirse a otros pueblos, porque desgraciadamente, bueno, estos son los que yo he ubicado hasta ahorita, pero no había uno, por ejemplo, para Atlautla. Entonces, la de Ozumba era muy importante, porque también, si ustedes ven por acá, ya estamos hablando de Cuautla, de este lado, toda esta, la de los patriotas de Ozumba, daban al límite de lo que actualmente es Cuautla. Ese es un dato muy importante para lo que vamos a ver más adelante. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cuáles eran los grandes objetivos de los insurgentes de esta zona? Pues, en principio, obtener provisiones, desde haciendas, también de las personas que sembraban y que después lo comerciaban en la plaza de Ozumba, reclutar adeptos. De hecho, nosotros tenemos noticias por aquí que algunas personas fueron convencidas por los insurgentes, personas de Ozumba, y después se los llevaron y se fueron con ellos. Y algunos también se fueron por leva, es decir, se los llevaron a la fuerza. Hay un documento de 1812, principios de 1812, donde dice que, por ejemplo, don Santiago Rodríguez o don Francisco Sánchez o don José Carrillo se fueron con los insurgentes. Ese era otro de los objetivos, llevar a gente, pero también interrumpir comercio y las comunicaciones. Ya se habló también un poco de las rutas de comercio, ¿no? Pues esas rutas también eran las rutas en las que los viajeros iban y venían de la Ciudad de México, o además también a Cuautla-Milpas, como así se denominaba en el periodo. Esos eran algunos de los objetivos de los insurgentes, y Juan Muniain, Nepomuceno Muniain, que recuerden, se convirtió en el capitán de los patriotas de Ozumba, pues está diciendo que a muchos habitantes pues fueron, él dice, embaucados, ¿no? Es decir, convencidos, y muchos de ellos se fueron con los insurgentes. Los insurgentes en ese periodo, recordemos, eran personas del ejército de José María Morelos, que para en ese tiempo estaban muchos en la provincia y después empezaron a organizar y a unir en Cuautla. La que sigue, por favor. Ahora, bueno, este es un ejemplo de un documento donde nos está diciendo que están intentando evitar el comercio y este comercio que venía desde la provincia hacia la capital. Y bueno, hablando aquí del mercado también, bueno, puse esta imagen alusiva, pero es la importancia del pueblo como el comercio de que ya se nos habló hace rato, y en el periodo de la Guerra de Independencia se estaba intentando por los insurgentes evitar eso. Yo tengo una hipótesis que algunos otros historiadores ya lo han dicho, pero que José María Morelos, el objetivo de Morelos era invadir la capital desde Cuernavaca. Yo creo también, de acuerdo a lo que yo he observado de la provincia de Chalco, que también quería hacerlo a partir de la provincia, porque era muy cercana, recuerdan el primer mapa. Entonces es lo que yo también propongo, y además los quiere dejar sin alimentos a la Ciudad de México. Entonces eso es muy importante para recordar nuestra provincia, la importancia de nuestra provincia desde el periodo prehispánico, pero también clave en el periodo de la Guerra de Independencia. La que sigue, por favor. Ahora, claro, como les dije, la compañía de realistas o la compañía de patriotas, que también así se les denominaba,
pues ellos empezaron a organizarse para evitar todos estos asaltos, ¿no?, de los insurgentes. ¿Y cuáles eran sus objetivos? Pues de entrada, obviamente, como les dije, proteger caminos, haciendas y comercios, sobre todo porque la mayoría de los patriotas eran precisamente, como les dije, hacendados o comerciantes de Osumbá y de la otra región. Perseguir rebeldes, por supuesto, y como les dije, esta compañía estaba encargada de patrullar Osumbá, Tlautla, Catzingo, Tepetlix, Pachimal, Tepecoculco y otros municipios más, actuales municipios que, como les dije, todos estos nombres pues nos suenan, ¿no? Obviamente son nuestros pueblos vecinos. Pero lo importante aquí resaltar es que esta compañía de patriotas, la más cercana a estos pueblos era Osumbá, por eso ellos tenían que cuidarlo y mantener fiel y segura a la población, ¿no? Es lo que ellos querían, no querían que más personas se fueran con los insurgentes. La que sigue, por favor. Ahora sí. Nosotros vamos recordando un poquito, como les dije, en nuestras clases de historia, y vamos llegando a una de las hazañas de los insurgentes más importantes para este periodo de guerra de independencia, el sitio de Cuautla. ¿Qué fue eso? El sitio de Cuautla fue una lucha que empezaron a desarrollar insurgentes contra realistas en Cuautla, justamente, del 19 de febrero de 1812 a más o menos principios de mayo, como el 4 de mayo de 1812. Ese sitio de Cuautla es uno de los más famosos, de hecho también por eso lleva el nombre de la heroica Cuautla, ustedes lo han escuchado. Bueno, pues es por este hecho, uno de estos hechos, después tiene que ver con algo de la revolución después, con Zapata, y este hecho… La que sigue, por favor, gracias. Enfrenta a José María Morelos, la imagen que nosotros estamos viendo, con realistas, en este caso Calleja, el que vimos hace rato, pero no solo él, a muchos otros soldados que a veces no tenemos rastros de quiénes eran o no lo sabemos porque pues se tienen que empezar a hacer investigaciones para empezar a conocerlos. Bueno, pues resulta que ahora sí vamos pensando, vamos viendo ¿qué tiene que ver Osumbá con el sitio de Cuautla? Recuerdan que en la compañía de fieles realistas, la que se encontraba más a sur, era justamente la de Osumbá. Entonces, ¿qué pasó? Hay registros que desde principios de enero y principios de febrero, Calleja, este personaje tan importante y que están ahí en las fotos y una de sus grandes pinturas, después llega a ser virrey, está en el Museo de Historia del Castillo de Chapultepec, pues este hombre anduvo en la zona. Él se vino, se relata que desde principios de febrero, como ya habían muchas noticias de que habían insurgentes entrando desde Cuautla hacia la provincia de Chalco, el virrey Venegas le da una orden directa para venir a proteger la provincia. Ustedes recuerdan que entonces el pueblo más cercano que tenía una protección militar, que podríamos llamar así, era Osumbá. Entonces hay registros que Calleja se dirige desde la Ciudad de México, llega a la compañía de patriotas de Tenango del Aire, en ese tiempo Tenango Tepopula, actualmente Tenango del Aire, y de ahí se viene a la que estaba en Osumbá. De Osumbá, desde aquí, desde Osumbá, como yo les digo, parte de la planeación de la toma de Cuautla o del sitio de Cuautla que este personaje hace, lo planea aquí, en Osumbá. Yo no tengo registros de dónde existía el cuartel, hasta ahora no tengo registros, pero estoy segura que también se planeó mucho en la iglesia, porque recuerden, el cura también estaba muy inmiscuido. Esa lista de nombres que ustedes vieron, lo escribió Arrieta desde la iglesia, y desde ahí hacían los planes militares para poder proteger la zona. Entonces, mucha de esta planeación, que este hecho inclusive… Hay algunas veces cuando se hacen documentales de la independencia de nuestro país, siempre sale el sitio de Cuautla. Pues hay que recordar que en el sitio de Cuautla, en Osumbá, también ocurrieron cosas importantes. Calleja estuvo aquí desde principios de febrero. Hay una carta del 14 de febrero de 1812, donde Calleja le está diciendo a Venegas que él planea y piensa que ya es importante ir a atacar a Cuautla porque él sabía con certeza que Morelos estaba ahí. Entonces, él llega a esta provincia, se queda en Osumbá, planea una parte y después se dirige a Chichipico. Nosotros conocemos esta región. También se va para Yecapixtla, porque obviamente ya está más cerca de Cuautla, y entonces empieza a planear esto.
Esto es una parte, como les digo, hay mucha correspondencia de Calleja al virrey Venegas y está fechado en Ozumba. Dice Ozumba, febrero 14 de 1812. Entonces, podemos ir viendo la importancia de nuestro pueblo. La que sigue, por favor. Ahora, pero no solamente planeó aquí. Cuando se da el sitio de Cuautla, recordémoslo, Calleja lo que intenta hacer es dejar, encerrar a los insurgentes en Cuautla, intentar que no le lleguen provisiones y así hacer que las personas, por hambre, por sed, pues se rindan. Y recordemos que entre toda esa población, estaba Morelos. Quería atrapar a Morelos en Cuautla en 1812. Entonces vamos a ver cómo poblaciones de pobladores, pero también la población en general de la provincia ayudó de un bando a otro, porque ayudó a insurgentes, pero también ayudó a realistas. ¿Cómo lo hicieron? A partir de hombres para el ejército. Aquí hay una documentación donde dice que algunos de los patriotas de la provincia, incluyendo el nombre de los cabos, de los sargentos y del capitán que ustedes vieron, también fueron a luchar al sitio de Cuautla. La que sigue, por favor. Bueno, y aquí les pongo que quien estaba ahí dando la información era Villalba, el que yo les dije que era el subdelegado de la provincia, ¿recuerden? Él estaba básicamente al mando en ese tiempo, en 1812, al mando de todas la compañía de patriotas. Él era el que estaba organizándolos porque pues, era una pelea muy importante el sitio de Cuautla. La que sigue, por favor. También con víveres y municiones. Estos víveres se recababan de toda la provincia, aquí dice, de toda la provincia de Chalco, y aquí está toda la lista de qué cosas eran. Municiones, alimentos, telas. Todo eso se juntó de todos los pueblos de la provincia y ¿a dónde llegaban? A Ozumba, porque repito, Ozumba era el cuartel de patriotas más cercano a Cuautla. Entonces todo esto llegaba a Ozumba y de Ozumba se organizaban para poder llevarlos a Cuautla. Fue muy complicado porque existieron varias batallas pequeñas entre insurgentes y realistas desde el camino de Ozumba, pasaban por Chimal y después tenían que bajar para Cuautla. Pues entre esos territorios siempre hubo combates entre insurgentes y realistas para ver a quién se les quedaba todos estos víveres. La que sigue, por favor. Pero también vigilando caminos, entregando víveres, artillería, correos de la Ciudad de México. Estos son algunos ejemplos del Archivo General de la Nación, donde están diciendo que pues desde la subdelegación de Chalco, pues están mandando todos estos víveres, insisto, incluyendo también cosas que se habían juntado en Ozumba, que llegaban aquí y aquí se empezaban a abastecer para Cuautla, Milpas. La que sigue, por favor. Ahora también muchos de los heridos, porque el sitio de Cuautla no solamente fue dejar encerradas a los insurgentes de Morelos y Morelos incluido, también hubo batallas, también hay registros de algunas de las batallas más importantes entre insurgentes y realistas en Cuautla. ¿Qué pasaba en esas batallas? Pues obviamente salían heridas mucha población. ¿Y qué hacían? Algunos de los, obviamente, soldados más importantes del virreinato en ese tiempo tenían que salir para, pues, curarlos, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Pues los mandaban desde Cuautla, Yacapixtla, otros pueblos, llegando a Ozumba. En Ozumba hay registros donde menciona que varios de estos heridos se quedaron aquí los curaron. Los más graves tenían que llevárselo inclusive hasta la Ciudad de México para que ahí los curaran. Entonces, esta es otra forma en la que la población de Ozumba estaba ayudando. Los patriotas de Ozumba, sobre todo. La que sigue, por favor. Bueno, aquí les puse un ejemplo donde menciona que, bueno, los víveres y otros auxilios que dio el pueblo. Estamos hablando aquí, bueno, del pueblo de Ozumba. Y Villalba, como les dije, está ahí dando la información desde Chalco, ¿no? Ahí eran las oficinas, podríamos llamar así, de Villalba, pero él está mencionando que muchos está agradeciendo a todos los pueblos, incluido también Ozumba, ¿no? Ahora, la que sigue, por favor. También los insurgentes pues no se quedaron con las manos cruzadas viendo que a su principal líder pues los estaban sitiando, ¿no? En Cuautla. Entonces lo que ocurre aquí con ellos es que empiezan otra vez esta campaña de venir a los pueblos y de saquearlos, a las haciendas sobre todo, a los comercios de la población más rica de los pueblos, comienzan a asaltarlos. Aquí hay una noticia muy interesante, vean, es de marzo 19 de 1812,
donde menciona: doy parte a vuestra excelencia de tener entera noticia de que entraron los insurgentes el día de ayer 18 del corriente al pueblo de Ozumba, otra vez Ozumba. Yo he encontrado mucha información, como les dije, no solo de Ozumba, también de Ameca, pero es muy recurrente Ozumba, muy recurrente porque, como les dije, aparte de sus haciendas, aparte de su comercio, estaba aquí esta compañía de realistas que estaba cuidando, ¿no? Entonces aquí hay otras pruebas de la importancia de Ozumba, pero no solamente por esto, sino porque también existieron insurgentes del pueblo. Vamos a ver la que sigue, por favor. Sí, aquí hace rato yo les comentaba, ¿por qué no decir nombres de los insurgentes de nuestros pueblos? Sí es importante, es muy importante los líderes que se conocen a nivel nacional, Hidalgo, Allende, Morelos, etcétera, pero ¿por qué no intentar rescatar ya los de los pueblos? Hay un documento de 1812, donde dice que en junio de 1812 se presentó el gobernador de esta parcialidad, José Nazario, y aquí inicia lo importante, dice: prófugo desde que el señor Calleja se aproximó a estos suelos. Aquí está, diciendo, manteniéndose con los bandidos hasta la fecha y prestándole a los rebeldes cuantos auxilios se le pedían. Es decir, ese personaje que es de Ozumba, que lo tengo súper bien registrado, que se llamó José Nazario, que era un indígena, yo supongo que era un indígena porque está diciendo que era el gobernador del pueblo, yo creo que era el gobernador indígena del pueblo, se unió con los insurgentes. Entonces, ahí menciona que en junio regresó al pueblo, pero que estaba escondido y que además es claro decir, aquí nos menciona que se unió con ellos y que les ayudó también, y este personaje era de Ozumba. Entonces creo que es importante rescatar este tipo de nombres para no solamente quedarnos con que no pasó nada en nuestros pueblos, sino que también hubo gente que estuvo dentro de los dos bandos, ¿no? Pero ahí estuvieron siempre. La que sigue, por favor. Para finalizar, creo que el mensaje de esta ponencia es un poco decir que dos cosas importantes. La primera, que la provincia siempre fue relevante desde el periodo prehispánico, el periodo virreinal no se diga, y que la provincia estuvo tan importante fue que incluso los grandes gobernantes como el propio virrey o los que eran encargados de la milicia vinieron hasta acá para protegerlos y para evitar que los insurgentes tomaran los pueblos. Los llegaron a tomar, sí, pero tanto como los tomaban, los sacaban. Eso es por un lado. Y por otro lado, también mencionar que en nuestros pueblos, aunque no se sepa tanto, y creo que eso es muy importante, ya lo comentaba Roberto hace rato, que es muy importante este tipo de eventos porque entonces a nosotros como investigadores nos ayuda a poder llevarles a ustedes toda esta información que es súper relevante. ¿Por qué no, por ejemplo, que la siguiente celebración de la independencia de nuestro país se incluyan datos como el de José Nazario, inclusive como el del capitán Muniain, porque finalmente es nuestra historia local. Y creo que si nosotros conocemos más del desarrollo de nuestros pueblos, de la historia de nuestros pueblos, nos ayuda muchísimo más a valorarlo, ¿no? Y que no solamente el 15 o 16 de septiembre vayamos y comamos y todo felicidad, sino que nos ayuda a reflexionar un poco que hubo gente hace muchísimo tiempo que también estaba luchando por intentar ser y tener mejores posibilidades de vida, no solamente para ellos, sino para toda la población. Y por último termino diciendo que nuestros pueblos de la región de los volcanes se han invisibilizado casi siempre en muchas cosas. Actualmente de lo que yo hablo se ha invisibilizado mucho en hacer investigación histórica, se está haciendo muchísima en la actualidad, muchos de colegas historiadores del arte, historiadores, biólogos, etcétera, se están haciendo mucho y por lo tanto yo felicito muchísimo a esta iniciativa de Tatiana y el Colegio Mexiquense, la iniciativa también del Hoy y el municipio de Ozumba para poder llevar a cabo todos estos datos que siempre nos enriquecen y que entonces finalmente el arte, la biología, la historia nos ayude a estar orgullosos del suelo donde estamos pisando. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Bueno, sí, el aplauso, ¿no? Sí.
No, pues muchas gracias pues a quienes están presentes por la verdad, aguantar. Yo creo que esto es de reconocerse, varias horas de ponencias muy interesantes. Gracias por estar aquí. Vamos a tener aquí la presencia de Joana Alelí Robles Vázquez, directora de Cultura del Ayuntamiento de Ozumba, quien nos va a hacer el favor de entregar reconocimientos, y para ello también le pido a la doctora Edelmira que nos acompañe, también al maestro que está aquí, adelante para que estén con nosotros aquí con la directora de Cultura. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí en este círculo de conferencias que realmente fueron muy interesantes, muy enriquecedoras para todos nosotros. Y antes de entregar los reconocimientos, les digo muchas gracias nuevamente al colegio de parte de nuestro presidente, el contador público Ricardo Valencia. Muchas gracias por hacer a Ozumba sede de estas charlas magníficas, y esperemos que más adelante puedan ahondar o profundizar un poco más todos los temas. Tal vez sabemos que es un poco largo, es muy extenso, pero es muy enriquecedor para todos nosotros. Creo que todos quienes estamos aquí somos porque realmente estamos interesados en los temas y nos agrada mucho esta parte del conocer más de los datos que muchas veces no conocíamos de nuestro propio municipio. Y pues muchísimas gracias. Y bueno, hacemos entrega de los reconocimientos. El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Ozumba 2025-2027 y Casa de Cultura José Antonio Alzate otorga el presente reconocimiento a la doctora Edelmira Linares Massari por su gran participación con la ponencia Las plantas medicinales de Ozumba, polo de atracción comercial, en el marco del programa Mesas Itinerantes realizada en el municipio de Ozumba de Alzate, México, a 22 de agosto de 2025. Maestra, muchas gracias. También hacemos entrega de reconocimiento al doctor José Guillermo Arce Valdés por su ponencia Los 12 Apóstoles a Dios Padre, retablos en Chimalhuacán, Mamalhuazuca y Ozumba. Doctor, muchas gracias. También entregamos reconocimiento al maestro Carlos Roberto Cruz Gómez por su ponencia titulada La territorialidad de los pueblos de Ozumba, Chimalhuacán y Tecalco durante el siglo XVIII. Maestro, muchas gracias. Y finalmente entregamos el reconocimiento a la doctora Xixiana Hernández de Olarte por su ponencia titulada Ozumba y el sitio de Cuautla en 1812. Pues nuevamente agradecer a nombre del municipio y esperamos que podamos concretar nuevamente otra serie de ponencias muy interesantes. Y nuevamente muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos por su asistencia a este círculo de conferencias. Muchas gracias al Colegio Mexiquense por ser pues realmente organizador y tener este programa a nivel estatal.